Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Estamos con la serie de prédicas y enseñanzas en la primera carta a Timoteo. Corresponde ahora la predicación número 6. Y voy a leer el texto de 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 13. Ustedes lo van a leer en la pantalla viéndolo. Yo lo leeré y ustedes lo siguen con su vista. Tenemos el texto, adelante en el nombre del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias o codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan al diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esta es palabra del Señor. Cuando leemos estos versículos encontramos que el apóstol Pablo, después de haber hablado acerca, haber dado un saludo en el primer capítulo, ha hablado acerca del papel y la función de los varones en el culto, su forma de ser, su forma de actuar. Luego habló de manera específica acerca de la conducta de las mujeres en la congregación. Ahora el apóstol Pablo, por ser una carta o una epístola, antiguamente así se le llamaban, a las cartas que llamamos hoy, ahora está escribiéndole a Timoteo para que él pueda comprender cómo deben ser los líderes, los servidores, y podríamos agregar también a los creyentes en general. Por eso hemos titulado la predicación ¿Cómo deben ser los líderes y servidores? Algunos piensan, cuando no conocen realmente a lo interno de la congregación, no se han convertido, no tienen tiempo de ser creyentes y están en el mundo, piensan que puede ser fácil a veces como dirigir una iglesia,
como servir en una iglesia, ser servidores de una iglesia, ser líderes de una iglesia, si tienen carisma, si tienen un micrófono en la mano y pueden hablar, piensan que es suficiente para poder liderar, guiar a una congregación. ¿Cuán lejos de la verdad está ese pensamiento? No es así. Realmente no debe de ser así. En un mundo afuera de la iglesia donde se cree que lo importante es tener muchos seguidores y muchos me gusta en las redes sociales, eso no es suficiente en cuanto se refiere a los líderes, a los servidores y a los cristianos en general que sirven también dentro de una congregación. Por eso Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, un desafío santo, enorme, santo, precioso, en el cual describe exactamente qué es lo que el Señor pide de los que van a servir. Entonces, no se trata, mis queridos hermanos, fíjese bien, no se trata entonces solo de subir, hablar, dirigir, en el caso de los obispos, ya explicaremos esa palabra, en el caso de los que sirven, no se trata solo de eso. No se trata solamente de conocimiento, aún ya dentro de la congregación o dentro de la iglesia del Señor. No solo se trata de tener conocimiento. Aquí el apóstol Pablo, el Señor nos va a decir exactamente cómo deben de conducirse, principalmente aquellos que por gracia y misericordia servimos. Tanto los varones como también las mujeres que sirven. Dios no está buscando celebridades religiosas, celebridades como en el mundo. El Señor no ha llamado a que los líderes sean grandes personajes y que tengan una conducta extravagante, sino que realmente sean siervos, servidores del Señor. Se trata, dice el apóstol Pablo, que sean testimonios de carácter cristiano, que sean hombres y mujeres que puedan ser ejemplo de templanza, de fidelidad, de humildad. Así que comenzamos entonces con el primer punto de la predicación. El título ya lo dijimos, cómo deben ser los líderes y servidores, y también los creyentes. ¿Cómo deben ser los líderes? Comenzando con el que anhela un obispado. Pablo dice, es honroso, es de alta estima que alguien anhele, desee ser un obispo, ser un siervo del Señor. Pero es una palabra digna, o ser superintendente, o ser el que cuida de la iglesia del Señor espiritualmente, o el que sirve a la iglesia. Buena obra desea. Pero antes de entrar a los requisitos que el Señor coloca en la Escritura, vamos a explicar la palabra obispo, porque el texto comienza así, palabra fiel, palabra honrosa. Es un excelente deseo, es una buena acción, una buena actitud. Aquel que anhela ser obispo. La palabra obispo en griego está compuesta de dos palabras. Hay palabras que es necesario explicarlas en griego para entender mejor, no todas. Está compuesta de dos palabras, episcopo. Epi quiere decir alrededor. De ahí viene la palabra epicentro, alrededor donde fue el centro, ¿no? Epicentro. Cuando oigan ustedes hablar de los temblores, que casi ya no ha temblado en Guatemala. El epicentro donde fue es alrededor de, ¿verdad? La palabra epi, o epi también se puede pronunciar. Scopo es mirar. Entonces, es el que está alrededor mirando. Literalmente eso significa obispo. Espiritualmente es el que vigila, el que cuida, el que anda supervisando. Por eso también se usa la palabra obispo con la palabra superintendente. Esta palabra la usan iglesias del Señor de algunas denominaciones, tienen superintendentes. Es una palabra bíblica.
Se refiere, es una palabra sinónima de episcopo. Y es interesante esa palabra escopo porque la utilizamos mucho sin saber. Por ejemplo, la palabra telescopio. La palabra tele significa distancia. Scopio, ¿qué significa? Mirar, mirar. Dije episcopo, epi es alrededor. Scopo es mirar, ¿no? Vigilar. Entonces, tele, distancia. Scopio, mirar a distancia. Microscopio. Micro significa, sí, microbio, no, pequeño, sí. Algo pequeño, micro. Scopio, mirar. Entonces, el microscopio es mirar algo muy pequeño. Telescopio es algo mirar muy, muy distante. Así que esas palabras son un poco comunes y ya las entendimos un poco mejor para la palabra episcopo. Bien, es bueno aclarar que la iglesia tradicional de donde nosotros venimos, la iglesia católica romana, ha usado mucho la palabra obispo y la usan para aquel que siendo un sacerdote católico romano tiene a cargo otros sacerdotes que están en la región donde ellos sirven en las parroquias, en las catedrales, y ellos los supervisan. La iglesia protestante evangélica no utiliza esa terminología porque no es la organización eclesiástica religiosa, sino es más espontánea, es más bíblica. La utiliza entonces como el pastor, el episcopo es el pastor, son los pastores, pero también son los superintendientes. También son aquellos pastores, o sea que siendo ministros, siendo pastores, andan, cuidando y supervisando otras iglesias cuando se trata de denominaciones. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Más me vale. Soy responsable ante el Señor. Entonces Pablo dice que el que desea un obispado, pues algo precioso anhela. Pero anuncia, pero, ¿verdad? No basta con el deseo, el anhelo, tiene que ser un llamado auténtico al servicio específico. Y ese llamado tiene que ir acompañado de los requisitos o las características que el apóstol va a mencionar a continuación. Pero aquí necesito hacer un aviso, una nota. Escuchemos bien todos. Si bien es cierto, estos requisitos pueden ser para el obispo, luego hay requisitos para los diáconos, luego para las hermanas que sirven, que pueden ser diaconisas, por el texto, la palabra que dice asimismo se refiere también a las mujeres que sirven y también a las diaconisas. También estos requisitos realmente deberíamos tenerlo todos los creyentes. ¿Pueden decir amén? Amén. Estos mismos requisitos debiéramos tenerlos todos los creyentes. ¿De acuerdo? Amén. Para que no digan ustedes, hoy sí le van a dar duro a los pastores, hoy le van a dar duro a los diáconos. Bueno, no yo, la Escritura. O van a pedir algo, o a las diaconisas. No, es para todos los creyentes. ¿Amén? Muy bien. Habiendo hecho la aclaración, comenzamos. Dice que debe ser irreprensible. Es decir, que no tenga ningún reproche, que sea libre de culpa que se le señala, sin ninguna tacha. Antes de Cristo, todos los pecados y pecadores pues que fuimos, en Cristo somos nuevas criaturas. Estamos hablando ya de en Cristo Jesús debemos de ser, dice el texto, irreprensibles. Es decir, que no tenemos alguna censura dentro de la misma congregación, dentro del mismo ámbito cristiano, que podamos ser moralmente puros. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Iremos paso por paso. Gracias por colocar el texto. Entonces, seguimos con esta definición.
que no pueda ser acusado de ninguna mala conducta dentro de la congregación o un pecado con indicios y con pruebas. Ahora bien, énfasis en la estimación de los miembros de la iglesia donde lo conocen, dentro de su propia familia donde lo conocen, dentro del ámbito cristiano. Porque, obviamente, fuera de la congregación hay gente que no es convertida y que puede decir cosas contra los creyentes, los ministros, y pueden decir calumnias, injurias. Eso no sirve si no hay prueba de nada, ¿no? Pero aquí es dentro del contexto cristiano, dentro de la congregación. En cuanto a la relación marital, dice Pablo, marido de una sola mujer, esposo de una sola mujer, que tenga una sola esposa. El texto no dice que se haya casado solo una vez. Eso lo dicen los eruditos de la Escritura. Y cuando digo eruditos son aquellos que han profundizado mucho sobre el texto. Uno estudia, se aproxima, se prepara lo mejor que puede. El énfasis aquí es que en el momento cuando es salvo y es llamado al ministerio, él esté casado y esté viviendo con una sola mujer. Es el énfasis del texto. Está el énfasis en la lealtad, el compromiso con su esposa. No se trata entonces solamente del estado civil, que es correcto, pero no se trata solo de eso, sino del carácter. El líder, el pastor, el obispo, el superintendente, el líder también, podríamos decir, debe tener una familia ordenada. No estamos hablando de perfección, pero ordenada. Lo mejor que se pueda con la ayuda del Señor. Sin escándalos ni doble vida. Imposible. El obispo no puede tener una doble vida. No se puede. No se debe. Y dice también sin ningún tipo de escándalo. Este requisito se relaciona con el que viene después, que se relaciona con que gobierne bien su casa. Ya lo vamos a explicar. Es bien interesante entender la frase esta, que gobierne bien sus casas. Entonces, refuerza el liderazgo espiritual comenzando en el hogar. Un hombre que no puede guiar con amor, con justicia, a la familia difícilmente, dice Pablo, podrá servir a la iglesia. Ahora, dentro de los textos que leímos, ordenamos para una mejor comprensión los requisitos positivos, que no tienen una prohibición, sino que se insta a que se tengan esos requisitos. Primero, en cuanto a su modo de vida debe ser sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? Sobrio quiere decir moderado, controlado en sus deseos, en sus hábitos, en sus gustos, templado, discreto. Tiene que ser equilibrado. En cuanto al modo de juzgar y actuar con las personas, debe ser prudente, sensato, no impulsivo. Dice también la palabra prudente quiere decir cuerdo, que no le falte un tornillo. Debe ser cuerdo, sensato. Todo esto con el poder del Espíritu Santo, con una conciencia limpia y con una disposición de buscar la santidad. En cuanto al trato de los demás, dijimos que en cuanto al modo de actuar y juzgar debe ser prudente, ¿verdad? Ahora, en el modo del trato hacia los demás, el líder, el servidor y el creyente en general, debemos de ser, dice el texto que leímos, decoroso. La palabra decoroso significa respetuoso, significa decente. Respetuoso, decente. Y luego viene la palabra amable. La palabra amable, no estoy colocando las palabras griegas porque serían muchas, pero significa cordial,
significa cariñoso, significa cálido, que se dé a querer, que se dé a amar, que se gane el amor y el respeto de otros. Luego dice el texto que sea apacible, apacible. Gracias, lo colocaremos después, muy amable, gracias. Apacible. Él dice que debe ser apacible, un hombre de paz, que siempre procurará buscar la paz, aunque a veces se equivoque, aunque a veces diga cosas que no están bien, pero con una intención genuina, siempre procurará la paz. ¿De acuerdo? La verdadera paz del Señor, la paz que viene del Espíritu, la paz de Cristo. Un hombre de paz, un hombre conciliador. Procurará siempre conciliar antes de actuar, antes de demandar, antes de exigir, conciliador. Debe ser conciliador, que siempre trata de ver lo bueno y no lo negativo. Porque el amor del Señor cubre multitud de faltas. Debe ser conciliador y también debe ser alguien que no está debatiendo siempre. Ahora vamos a colocar, o hemos colocado, las actitudes negativas que no debe tener. No debe tener. Primero, no dado al vino. Son las negativas porque aparece con un no, ¿verdad? No dado al vino. No debe ser borracho. Que le agrade mucho el vino. Hay que entender que la cultura y la costumbre en Israel permitía, hablando de los siervos del Señor, hablando de todos los servidores, los que estaban como apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros, los diáconos, las diaconisas, los servidores que también servían en las casas, todos los creyentes, ¿verdad? Se les permitía tomar de manera moderada vino, era lo que podían tomar en la comida, podían tomar incluso en la noche un poco de vino y aún en la mañana. Era la cultura. Por eso Pablo escribe, no dado al vino, es inclinado demasiado al vino. No dado al vino es entregarse al vino. En otras palabras, emborracharse. Si ustedes se recuerdan cuando han leído la carta a los Corintios, sobre todo la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo les tiene que corregir con amor el desorden moral, el desorden en el culto que tenían los corintios, les tiene que decir que a la hora de la cena del Señor, que la celebraban con comida. Nosotros ahora la celebramos con pan sin levadura y también con un poco de jugo de uva. Pero ellos lo celebraban con vino y con pan y con un poco más de comida. Entonces, tenían la reunión, el culto, participaban de la cena del Señor, pero en lugar de tomarse una copita, se tomaban una docena de copitas. Y entonces paraban muy contentos, alegres, pero terminaban borrachos. Y terminaban, dice que se emborrachaban. Literalmente Pablo les dice, ustedes ahí están celebrando la cena del Señor y algunos paran emborrachándose. Por eso dice aquí, no dado al vino. Ahora, nuestro contexto, mi querido hermano, nuestro contexto es totalmente diferente y la palabra del Señor debe de contextualizarse. Aquí, en nuestra cultura, por la conciencia, no podemos decir, tomen un poco de vino cada día. No hay problema. Eso conduciría a pecado por la conciencia. Porque nuestra cultura no es de vino, mi querido hermano. ¿Verdad que sí? Un vinito en la mañana, un vinito a mediodía y un vinito en la noche. Es interesante que
algunas personas, incluso algunas personas que tienen autoridad para decirlo, digamos algunos médicos, por ejemplo, dice que no es malo, que es bueno tomarse una copa de vino en la noche, que hace muy bien y que relaja y que ayuda. Uno como cristiano realmente no debe de creer eso ni debe aceptarlo. ¿Por qué? Porque una copa de vino, mi querido hermano, para los que ya no tomamos vino, empezamos a tener revelaciones, sueños, visiones, hasta pesadillas con una copa de vino. Cuando nos hemos realmente desintoxicado, los que alguna vez tristemente tomamos y nos emborrachamos, nuestro cuerpo inmediatamente siente que un poquito de vino empieza a recorrer por la sangre, lo siente uno. Yo recuerdo una ocasión cuando predicábamos con el pastor fundador allá en la Roosevelt y eran 5 servicios y estábamos los 5 servicios, el pastor y su servidor, y cuando era la Santa Cena, y ahí en ese entonces servíamos el vino de consagrar. Entonces estábamos en los 5 servicios y la copita era de madera. ¿Algunos de ustedes recuerdan esa copita? Sí, era una copita de madera bien bonita. No era tan grande ni era tan pequeñita, era más grande que la que servimos ahora. Una copita así, de madera, bien bonita. Entonces, en una ocasión cuando yo recuerdo que tomamos 5 santas cenas, hablo de mi caso, 5 santas cenas, como que los hermanos Diego me las sirvieron bien llenita. Bueno, yo no me la tomé toda, pero sí ya sentí un poquitito el efecto. Por eso aquí en nuestro contexto es realmente nada de vino, mi querido hermano. De verdad, no conviene. Algunos dirían, pastor, pero ¿ni el vino de consagrar? No, porque se puede consagrar mucho al vino. Ni el de consagrar. Nada del vino. No pendenciero, dice, no pendenciero, no violento, no pleitista. Literalmente el texto griego es uno que da golpes. Cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, porque dentro de los cristianos puede ocurrir que de repente, en un momento de ira y enojo, el esposo no quiera imponer manos así para bendecir, sino quiere imponer así. Dios lo libre y Dios no libre, jamás. Y también de repente las hermanas pueden imponer manos, pero no, imposible, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Escuchemos bien la frase, ganancias deshonestas. Es justo tener una ganancia, está diciendo el apóstol Pablo. Aquí no solo se refiere al obispo, se está refiriendo más adelante también a los diáconos que no sirvan a tiempo completo y que vivan en sus trabajos, vivan de su oficio, su profesión. Entonces ellos tienen que tener ganancias honestas, ganancias correctas. No tienen que hacer trampa, no tienen que mentir para poder vender y tener ganancia. En primer lugar, eso está comprobado que el que hace eso en el mundo le va mal. ¿Cuánto más le irá mal a algún creyente que quiera hacer alguna trampa, algún negocio, alguna acción deshonesta porque quiere obtener más ganancias? Dice que no puede ser así el hombre, la mujer de Dios que sirven al Señor. No avaro, no amante del dinero, que no idolatra el dinero, que ama el dinero. No importándole más que el dinero y no las personas ni lo demás. La avaricia es uno de los peores pecados que el hombre puede estar preso en la avaricia. El que es avaro es peor que el que codicia. Igualmente de pecadores, pero el que codicia, codicioso. Pero el avaro no solo codicia, sino que retiene absolutamente todo. Y quiere para sí y no importa lo que haga ni
a quien se pase trayendo, lo que le importa es el dinero, los negocios y la ganancia. Dice, no tiene que ser avaro. Luego habla de algunas características de su actitud hacia las personas. Dice, hospedador. En el contexto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los siervos estaban llamados a hospedar a los que venían de distancias muy lejanas y que venían también a predicar el Evangelio. Y no habían hoteles, no habían lugares donde alquilar para quedarse. Entonces, ellos deberían estar dispuestos siempre a recibirlos en sus casas, aunque sea de manera sencilla y aunque sea apretaditos, aunque sea jateaditos, tenían que recibirlos y hacerlo con alegría. Ahora se da menos esa situación, pero debemos estar siempre dispuestos a recibir con alegría a las visitas, a las personas que en un momento dado requieran de por lo menos pasar una noche por alguna emergencia, pues tener un lugar donde poder darle ese apoyo. Hospedador. También es necesario, dice, que tenga buen testimonio de los de afuera. Es correcto, para que no caiga en descrédito y una trampa y un lazo del diablo. Ahora, ese testimonio hacia los de afuera, ¿qué quiere decir? Que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lo que está diciendo es que las personas de afuera, vecinos, compañeros, gente que nos conoce, aunque no profese la fe cristiana, no sean cristianos, aunque no estén de acuerdo con nosotros en cuanto a la forma de adorar a nuestro Señor, pero ellos no deben de decir, es que yo veo que este grita y golpea, veo que es escandaloso, o veo que esta que se dice cristiana engaña, miente. No, ahí ellos no deben de ver que no pueden reprochar que tenemos algo. Y que digan, no, la persona se conduce bien, es tranquila, en su casa no se oyen gritos, no se oyen grande música ahí de mundana o ese tipo de cosas, se oyen tranquilos, no se están gritando, no se están golpeando, no, siempre están tranquilos. Es lo que está diciendo. Tengan buen testimonio de los de afuera en todo lugar. Que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que eso no sea una trampa del diablo y el diablo se aproveche para que las personas se cierren contra el Evangelio, que calumnien el Evangelio, que calumnien o hablen mal de la iglesia del Señor, de la iglesia protestante evangélica, porque nosotros somos representantes y embajadores, dice la palabra del Señor, por lo tanto debemos de tener buen testimonio también, que no de afuera, aunque no les caigamos bien, pero que digan, siempre lo vemos comportarse de una manera correcta. Ahora, en cuanto a los dones y talentos, estamos hablando del que ha anhelado o anhela obispado todavía. Dones y talentos. El primero tiene que ser apto para enseñar. Que Dios le haya dado el don y el talento de poder enseñar y enseñar bien. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es trasladar el conocimiento. Algunos de ustedes, algunos de nosotros pasamos por la experiencia de nuestros catedráticos, tal vez en la primaria, en la secundaria, en el diversificado, en la universidad, de que teníamos algunos catedráticos que sabían un montón, pero no les entendíamos. No tenían una buena didáctica. Realmente no eran buenos catedráticos y tuvimos excelentes catedráticos o profesores porque tenían el talento natural de enseñar. Pues cuanto más en la obra del Señor, que tenga ese don, ese talento para enseñar. Es decir, que se dé a entender lo mejor posible de manera clara y sencilla, que no confunda a la gente, que no hable de todo y hable de nada al mismo tiempo. Eso sería trágico, hermano, doloroso. También está hablando de que tiene que tener un liderazgo familiar integral. Dice que gobierne bien su casa. Además debe de gobernar bien su propia familia, dice el texto.
y educar a sus hijos, para que sean respetuosos los hijos. El hogar, en primer lugar, es como el campo de entrenamiento para poder servir a otros, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es claro que cuando los hijos crecen y ya toman sus decisiones, pues el padre y la madre han hecho lo mejor que se ha podido, ya no son responsables tampoco del testimonio de los hijos que se desvían. Es cierto que a veces también se puede hacer lo mejor, tanto de parte del varón, del que sirve, o tanto de la mujer, pero por alguna razón tienen demasiados conflictos entre ambos. Eso puede pasar. Nadie está libre de eso. El matrimonio es todo un desafío realmente. Pero está diciendo que pueda, en medio de todo, gobernar y tomar buenas decisiones con la ayuda del Señor. Y dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Está conectado al anterior. ¿Por qué? Hasta donde se puede, uno debe darles el ejemplo, debe de enseñarles, debe ser alguien que está presente en los momentos más importantes de la vida y hacer lo mejor que se puede con las imperfecciones respectivas. Porque la imperfección viene desde que el pecado entró a la humanidad a través de Adán y Eva. Pero aún así, podemos hacer lo mejor que podamos y que los tenga en sujeción, por lo menos cuando son pequeños y son adolescentes. Aún si están dentro de casa, deben de respetar las normas mínimas de conducta, no solo de conducta de ética como persona, sino mayormente cristiana de la palabra del Señor. Eso sí, el padre o la madre deben de tenerlos en sujeción, pero con amor, con firmeza, pero con amor. El problema no es tenerlos con mucha presión, irritándolos, controlándolos demasiado, porque entonces cuando lleguen los 18 años dirán, soy ya mayor de edad, me iré a hacer mi propia vida y se distanciarán. El Señor nos ayude siempre. Muy bien, ahora dice que el que anhela obispado no debe ser un neófito. La palabra neófito es principiante, novato, en cuanto a conocer a Cristo Jesús. El texto completo dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué un neófito? Sí, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque el neófito es un novato, es un principiante que no tiene muchos años de haber conocido a Jesucristo ni de haber crecido espiritualmente. Si alguien se convierte a Cristo y al año, a los 2 años, ya se le quiere colocar, o él quiere que se le coloque como un obispo, realmente es un principiante todavía. Está creciendo en la fe. Es cierto que el crecimiento no se va a medir solamente por la cantidad de años, pero en 2 años, en 1 año, no se puede crecer para poder servir a otros y liderar una congregación. Yo ahora entiendo, con los años entendí, por ejemplo, cómo el primer pastor que yo tuve, en la iglesia donde prácticamente nací y crecí, estuve, lo he contado, casi 10 años, y luego pues el Señor permitió en su soberana voluntad que nos uniéramos al ministerio de nuestro pastor fundador. Recuerdo que cuando yo me convertí, vino una gran alegría y un gran gozo en mi vida y una determinación en mi corazón de servirle el resto de mi vida. No quería hacer otra cosa más que servirle a tiempo completo. Y en cuanto yo pude, se lo comuniqué al pastor. Y tendría 2 años y medio de convertido. Estaba sirviendo con los jóvenes, estaba en el grupo de alabanza, con los músicos, también dirigía la alabanza. Y el pastor sabiamente me dijo, voy a orar, hermano. Y pasó 1 año. Y yo con aquella inquietud, mientras tanto estaba estudiando, estaba trabajando,
había regresado a la universidad después de convertirme a Cristo. Y pasó otro año y yo volví a hablarle. Y le dije, pastor, yo creo que Dios me ha llamado a servirle como pastor y quiero servirle al Señor a tiempo completo. Y me dijo, voy a orar, hermano. Y pasó otro año. Y seguía orando. Y luego pasó otro año y pasó otro año. Y estaba orando. Y yo, ¿cuándo? Bueno, para no hacer muy larga la historia, fue hasta el año número 7, después de que yo me convertí, cuando él me dijo, yo busqué al Señor, me metí ahí en un ayuno, porque sentía que ya era la hora y le volví a hablar de nuevo. Y él me dijo, sí, hermano, ahora creemos que es el tiempo. Al 7º año. Y todavía me preguntó, como quien dice, bueno, ahora entendió que él no quería poner a un neófito, no quería poner a un principiante. La emoción la tenía, la decisión la tenía, el corazón lo tenía. Y yo estaba dispuesto, pero tenía que crecer un poco, tenía que aprender un poco más, tendría que ser un poquito más discipulado. Entonces me dijo, bueno, ¿de verdad quiere usted servirle al Señor? Me dijo, después de tanto tiempo. Sí, le dije yo. Y finalmente el Señor nos permitió iniciar a tiempo completo desde el año 1987 hasta la fecha para la gloria del Señor. Pero queremos decir entonces que sí no tiene que ser un principiante. ¿Por qué? Porque va a poner en problemas a una congregación, a un grupo pequeño, va a complicar, no va a saber guiarlos. Pablo está diciendo en otras palabras, usando una metáfora, una ilustración. El obispo, el superintendente, debe ser como un capitán de barco, que no basta saber solo navegar, sino tiene que aprender con el tiempo a lidiar con las tormentas del mar, a lidiar con las neblinas y aún tener visión, fe y dominio propio para controlar el barco y para proyectar ánimo y confianza a la tripulación. Mayormente eso se tenía que tener en los tiempos donde los barcos no tenían tanta tecnología para poder avanzar. Aún ahora con tanta tecnología, un huracán inmediatamente puede detener un gran barco de los más poderosos, de esos portaaviones incluso. Tiene que tener mucha destreza. Yo recuerdo, si ustedes recuerdan, hace como unos 8 años, un gran crucero encalló en una de las islas de Italia. Encalló y tuvieron que empezar a evacuar con los botes pequeños, descender los botes pequeños de ese gran crucero y a bajar la tripulación y a los turistas. ¿Y sabe quién iba dentro de los primeros barquitos? El capitán. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Impresionante. El capitán italiano. Ahí iba con los viejitos y los niños que eran los primeros en salir. Y cuando se enteraron las autoridades, empezaron a hablarle con grandes micrófonos, amplificadores, diciéndole, capitán, fulano y tal, le ordenamos que regrese al barco. Le ordenamos que regrese a sus funciones. No puede abandonar el barco. No me acuerdo qué dijo el capitán, pero como que yo creo que me metieron aquí por casualidad, ya que mentira, no era cierto, él se metió primero. El obispo, el superintendente, el líder, el creyente aún, que tenga alguna responsabilidad, aún de un grupo pequeño que enseña, él debe ser como aquel que da el ejemplo, que va adelante, que en momentos de tormenta muestra la fe y la esperanza que tiene en Cristo, ese dominio propio. Si uno es el primero que sale corriendo, imagínese, ¿no? Ahora bien, ¿cómo deben ser los diáconos? Ahora Pablo pasa a hablar de los servidores. La palabra diácono quiere decir servidor. No se refiere solamente a mis queridos hermanos diáconos y diaconisas, benditos sean,
que los veo cuando estamos entrando en el primer servicio, son los primeros en estar orando allá, bien ordenados, orando, viendo que todo esté bien para recibir a la congregación. Bendito sea. Entonces, no se está refiriendo solo a los diáconos como tal. Sí, pero también se refiere a los otros servidores. ¿Por qué? Porque la palabra diáconos significa el que hace la tarea de servir, de un siervo. Otra vez la palabra diáconos se compone de dos palabras griegas. Diáconos. Tarea. Conos, polvoriento o polvorienta. Tareas polvorientas. Es decir, los que hacen tareas de siervo. El diácono, el servidor en la iglesia, es el que debe estar dispuesto con humildad a servirle al Señor, sirviéndole a sus hermanos de la manera más sencilla, aquí en la congregación, sirviéndole de la manera más sencilla. La idea del diácono en el Antiguo Testamento era el siervo que lavaba los pies a los que llegaban a su casa, a sus amos. Era aquel que estaba caminando descalzo y estaba jalando el camello donde iba montado el Señor, el amo. Esa es la imagen del diácono. Ahora, esto también lo aplicaron los apóstoles, aquellos que debían de servir las mesas a las viudas, tanto judías como hebreas, sirviendo la comida en las necesidades. Entonces dice, asimismo los diáconos deben ser honestos, es decir, íntegros. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Se repiten dos de los requisitos que ha mencionado al obispo. Honestos, íntegros, deseablemente, que sean respetables, honorables, sin doblez. Esto es para todos los creyentes, como dije, haciendo la advertencia. Es decir, sinceros, no de doble cara. Personas confiables, constantes que no tienen doble ánimo ni hipocresía. No dados al mucho vino, esto ya lo explicamos, ¿verdad? No deben ser amadores del vino, inclinados al vino, entregados al vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, las explicamos también en el caso de los obispos. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, versículo 9. Deben de creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios ha dado, es decir, el Evangelio. El misterio de la fe es el Evangelio, la buena noticia de salvación. Ellos deben de guardarlo, creerlo, preservarlo, trasladarlo, con una conciencia que no les acuse de que están actuando mal o lo están haciendo mal. Y por eso dice aquí, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, después de haber pasado un tiempo de prueba y no hay ninguna acusación o señalamiento para con ellos, o también en el carácter y cómo se conducen con los hermanos, entonces deben ser llamados formalmente al servicio como diáconos, como servidores. Los diáconos dicen sean maridos de una sola mujer. Es la misma instrucción, es el mismo concepto que explicamos. Hombre de una sola mujer, que tenga una sola esposa. El énfasis está otra vez en la lealtad, en la fidelidad. ¿Por qué? Porque en el contexto antiguo era muy común la poligamia. Es decir, poli quiere decir muchos, gamia quiere decir, hablando de muchas mujeres, el hombre podía tener muchas mujeres. Entonces, en el ámbito de la congregación y el servicio del Señor, el marido debe ser marido de una sola mujer, como fue diseñado desde el principio. Y también le dice las mismas instrucciones que les ha dicho
a los pastores, a los superintendentes, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora pasa al punto número 3, el apóstol Pablo. Este no lo explico porque ya lo explicamos anteriormente. ¿Cómo deben ser las servidoras? El texto sigue diciendo, asimismo las mujeres, o sea, asimismo las mujeres que sirven, o todas las mujeres creyentes, sean honestas, es decir, respetables, íntegras, templadas. Y luego dice, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué quiere decir no calumniadoras? Que no sean diablas. La palabra en griego, calumniador, es diablo. Calumniadora es diabla. El diablo es... La palabra diablo en griego es calumniador. Entonces dice que las mujeres no sean diablas, calumniadoras, que no sean impostoras. También se puede traducir que no sean chismosas, sino sean sobrias, serias, templadas, en su forma de ser, en sus hábitos, en su forma de actuar, sobrias. Fieles en todo. Es decir, no solo en los asuntos espirituales, sino también en lo moral, en lo doméstico, en lo ministerial, en lo familiar y en lo relacional. Así que el ministerio del diaconado, los diáconos, diaconisas y los diáconos en general, en sentido amplio, todos somos servidores y debemos servir, es muy importante para que la iglesia del Señor avance. La congregación del Señor avance. En el caso de los servidores, a diferencia del pastor, del maestro, del obispo, como lo expliqué, y también del superintendente, que no son muy visibles cuando sirven como predicar, enseñar, dirigir o liderar un grupo, aunque no sean muy visibles, es importantísimo el trabajo de todos los servidores de una congregación local. Importantísimo. ¿Por qué? Porque aparentemente hacen un trabajo invisible, pero que es muy fuerte para consolidar una iglesia, una congregación. Leí una anécdota que decía que en una iglesia rural un diácono llamado Andrés nunca predicaba, obviamente, pero cada domingo llegaba muy temprano para preparar el lugar y orar para que todo estuviera bien durante el culto, todos se sintieran bien, para dar la bienvenida a los asistentes. Y alguien le preguntó, ¿por qué vienes tan temprano? ¿Y por qué siempre estás orando? Y él respondió, porque el servicio invisible es el que sostiene la obra visible. El servicio que no se ve, que no vemos mucho, es el que sostiene la obra visible. Y es verdad. El pastor puede predicar y dirigir, pero si no hay servidores, si no hay congregación, ¿qué? La iglesia no va a avanzar. El pastor es apenas alguien que es miembro del cuerpo de Cristo y que por gracia y misericordia Dios lo llamó a pastorear, cuidar, guiar y alimentar a la congregación. Pero el resto son parte de miembros y parte del cuerpo de Cristo que también hacen la obra. Todos servimos. Mis hermanos, la congregación, los servidores, pastores, diáconos, diaconisas, servidores de las distintas áreas. Ustedes no ven mucho, por ejemplo, a los hermanos de audio, pero si no tuviéramos el audio, no podríamos predicar y no podrían escuchar ustedes la predicación. No podrían ver las pantallas, no podrían ver los textos, no podrían ver todo lo que está arreglado aquí. Se hace todo un trabajo para cuando venimos a servirle al Señor y adorarlo. Así que todos los servidores que no son muy visibles se parecen a aquellos pilares que sostienen un gran puente. Fíjese que uno casi siempre que ve un gran puente,
Tal vez el más largo de aquí de la ciudad de Guatemala puede ser el del incienso, tal vez. El de Río Dulce, fuera de Guatemala, es muy grande, es correcto. Uno se fija en el puente, pero casi siempre no se fija en los pilares que lo sostienen. Los servidores son esos pilares que no se ven, pero sostienen el puente. Hay que darle un aplauso, Señor, a todos los que sirven. Gracias, pastores, gracias, ancianos, diáconos, diaconisas, servidores todos, benditos sean. Y recordando que estos requisitos que la palabra del Señor nos ha dado hoy, no los podemos lograr sin el poder de Jesucristo, sin la guía y la llenura del Espíritu Santo. Es por ellos que podemos llenar estos requisitos. Y aún tenemos que mejorar algunos. Aquí no vemos ninguno que hubiéramos dicho, vamos a ver, como dicen en inglés, el checklist, ¿verdad? Chequear la lista. Los llené todos, fíjese, pastor. ¿No será que tomó mucho vino, hermano? Creo que no los llenamos al 100%, hermanos. Creo que llenamos quizá la mayoría por gracia y misericordia del Señor. Pero seguimos creciendo con una conciencia limpia, con una disposición, creyendo que el Señor que ha comenzado la obra en nosotros la terminará. Y seguiremos sirviendo al Señor hasta que Él venga. Amén. Pónganse de pie. Oremos un momentito y agradezcámosle al Señor con todo nuestro corazón. Bendito Dios y Padre, Señor del cielo y de la tierra, Jesucristo nuestro Señor, Salvador del mundo. Amado Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro ayudador, el que nos llena de poder espiritual. Gracias por habernos salvado. Gracias por llamarnos a servir, habernos llamado a servir, siendo vasos de barro, o decíamos, como decíamos hoy en el primer servicio, siendo como incensarios que llevan el aroma espiritual, el aroma de Cristo, siendo como lámparas de barro que tienen la luz del Espíritu de Cristo y por eso somos la luz del mundo. Gracias, Señor, no merecemos nada. Gracias por amarnos, por llamarnos, por capacitarnos. La competencia y la capacidad viene de ti, Señor. Solo nos disponemos. Aquí estamos, Señor. Sigue haciendo la obra en nosotros. Ayúdanos. No permitas que la carne nos domine. No permitas que el diablo nos domine, nos engañe, Señor. No permitas que el mundo nos seduzca. Haremos nuestra pequeña parte, dependiendo de ti, pero Señor, protégenos, defiéndenos, síguenos sustentando, síguenos ayudando, y que todos sepan que todos los que estamos aquí tienen un lugar en el cuerpo de Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo, y que todos somos servidores del Señor. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. A los que pudieran escuchar a través de las redes sociales, alguien que pudiera estar aquí y que no ha recibido a Jesucristo en su vida, en su corazón, y no es salvo, este es el momento en que podía entregarle su vida al Señor Jesucristo y que Dios pudiera hacerlo una persona diferente, salvarlo, perdonarle todos sus pecados, escribir su nombre en el libro de la vida, tener la certeza de que cuando muera irá al cielo y tendrá la vida eterna y no irá a condenación. Teniendo la certeza de que el Señor lo hará su hijo, lo llamará a ser parte de su iglesia, lo cuidará, le dará paz, fortaleza, gozo, esperanza, aún en medio de las pruebas. Oramos, Señor, por los que necesitan ser salvos, por los guatemaltecos que no han sido salvos todavía,
por los vecinos, amigos, compañeros y familiares que no son salvos. Por favor, Señor, sálvalos. Lo que nos compete es dar testimonio y anunciar y decir. Y si has traído a alguien, Espíritu Santo amado, y está presente aquí y no es salvo, redargúyele, muéstrale que es pecador y muéstrale a Jesucristo glorioso, el que le perdona todos sus pecados. Alguien que pueda estar escuchando o viendo en la radio y los otros medios de comunicación que puedan entregar su vida a Jesucristo. Si alguien necesita entregar su vida a Jesucristo, ahí donde está, yo le pediría que pase al frente, oraríamos por usted. Si todos somos creyentes, está bien, gracias al Señor. Pero si hay alguien que no es creyente, sea valiente, levántese y venga al frente y entregue su vida a Jesucristo. Y nunca más será la misma persona. Si alguien necesita hacer esta oración de fe para ser salvo y está a la distancia, oyendo la predicación, diga conmigo esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo, como el Salvador del mundo, como el Hijo del Dios viviente. Yo me reconozco pecador hoy y me arrepiento de todos mis pecados. Entra a mi vida, sálvame. Te confieso como mi Salvador personal. Creo que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios.